Sean todos bienvenidos de nuevo a este webinar titulado Recomposición Geopolítica Global después de la pandemia. Los participantes de este webinar, su servidor Gerardo Rodríguez, serviré como moderador. Soy profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP. Les pedimos a todos que apaguen su micrófono, por favor, se escucha ruido, y si el equipo técnico de la universidad me puede ayudar a cerrar todos los micrófonos, salvo el mío, por favor. Gracias. Bueno, voy a dar una lectura muy rápida de las semblanzas de mis colegas, la doctora Claudia Barona, el doctor Juan Carlos Gachús, el doctor Mohamed Badin El Yatui y el doctor Carlos Juárez. La doctora Claudia Barona Castañeda es doctora en Filosofía y Letras con especialidad en Estudios Internacionales Mediterráneos por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, coordinadora con el doctor El Yatui del Seminario Permanente de Estudios sobre el Islam, investigadora asociada del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid y del Laboratorio de Estudios Nómadas de la Universidad de Tours, Francia. Es miembro del think tank NEG Maroc y fundadora del Instituto Alter Forum de Estudios Saharianos Al-Andalus del Aaiún, miembro del SNI CONACYT. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y cuenta con diversas publicaciones sobre movimientos sociales, seguridad, historia, tradiciones y oralidad en África Occidental. El doctor Juan Carlos Gachús, me permito presentarlo, es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro y doctor en Gobierno por la Universidad de Essex en Inglaterra. Recibió la medalla Alfonso Caso por la UNAM y la beca MacArthur Ford Hewlett para realizar estudios de posgrado. Fue Rajawali Fellow en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y de Puentes Visiting Scholar en la Universidad de Rice en Houston. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Mónaco y en China Europe International Business School. Es miembro de la International Studies Association, ISA. Es también miembro del Consejo Editorial de la revista México y la Cuenca del Pacífico. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Actualmente es profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP desde 2014 e imparte los cursos de Asia, Teoría de la Seguridad Internacional, Seguridad en el Contexto Global, Economía Política Global, Teoría de las Relaciones Internacionales e Introducción a las Relaciones Internacionales. El doctor Mohamed Badin El Yatui es profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP desde 2017. Profesor invitado de la Universidad de Lyon 3, Francia, desde 2012. Es profesor investigador invitado del Observatorio Binacional México-Estados Unidos de la UNAM desde 2019. Experto en políticas públicas por el Ministerio de Educación de Francia, donde laboró de 2011 a 2016. Es presidente del think tank NEG Maroc, Centro Marroquí de Investigación sobre la Globalización. Coordina el Seminario Permanente del Islam de la UDLAP en conjunto con la doctora Claudia Barona. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y es doctor en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad de Lyon 3. Cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales con especialización en Seguridad Internacional y Defensa por esta misma Universidad de Lyon 3 en Francia, donde tiene también una maestría en Historia y es licenciado en Historia por esta misma institución en Francia. Y finalmente, el doctor Carlos Juárez
Es profesor titular senior en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, donde coordina la licenciatura en Relaciones Internacionales. Es especialista en política comparada y relaciones internacionales y experto en regiones de Asia, el Pacífico, Europa Central, Oriental, América Latina y Estados Unidos. Antes de incorporarse como profesor en la UTLAP, fue profesor de tiempo completo en la Hawaii Pacific University en Honolulu, Hawái, de 1997 al 2016, donde fue jefe del Departamento de Ciencias Sociales y decano. El doctor Juárez ha recibido 4 becas del prestigioso programa Fulbright para ser profesor visitante en el Colegio de San Luis, en el Masaryk University en la República Checa, en Austria también, en Goa, en India. Tiene una gran trayectoria como profesor también visitante en Colombia, en Estados Unidos, en México, en Eslovenia. Destaco también que el doctor Juárez nació en los Estados Unidos de padres mexicanos y ha vivido en 9 países. Recibió su licenciatura en Estudios Internacionales en la Universidad de Texas, su maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de California, San Diego, su maestría y doctorado en Ciencia Política por la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA. Una larguísima trayectoria, también trabajó en el Congreso de los Estados, en el Senado de los Estados Unidos, y bueno, ese es para mí un privilegio moderar esta sesión con mis colegas profesores del Departamento de RI y Ciencia Política de la UTLAP. Sin más, le pediría a la doctora Claudia Varona que inicie. Seguiremos el orden que está establecido en el programa. Así es que, doctora Claudia, el foro es suyo. Hasta por 12 minutos, por favor. Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí presentes, y mi agradecimiento a los compañeros con los que comparto la mesa. Bien, hay que hablar sobre la pandemia y lo que significa geopolíticamente hablando. Bien, la pandemia, a fin de cuentas, va a acelerar procesos que ya se venían gestando. Es decir, se va a convertir en un catalizador, sobre todo en procesos vinculados con términos geopolíticos. China incrementó su poderío económico a nivel internacional a nivel global, sobre todo frente a Estados Unidos, que va disminuyendo su presencia de manera significativa, sobre todo con el gobierno de Donald Trump, que maneja una política que podríamos denominar como populismo jacksoniano, que no es liberalismo, no es realismo, perdón, realismo político, sino más bien es esta idea del American Prime, que es lo que va a primar. Se abre poco hacia el exterior para cuestiones muy puntuales, siempre con un carácter más bien como agresivo, en algunos casos bravucón, en su relación con el exterior, ¿no? Es una cuestión bastante radical. El problema sanitario que vivimos en la actualidad sale de China, eso está más que claro, pero como lo ha ido gestionando China es bastante interesante, ya que ha usado la pandemia para posicionarse todavía más a nivel internacional, siendo la crisis de la pandemia el tema central de su relato, pero lo importante es que va ahondando en otras instancias, va consolidando su presencia a nivel internacional y el relato lo va ajustando a las necesidades nuevas que va planteando China. Muchos analistas
ven que consideran que el grado de influencia que puede tener la pandemia a nivel geopolítico va a depender en gran medida de lo que dure la enfermedad a nivel global, y la verdad es que no sabemos hasta dónde llegue hasta el momento. Y en ese tenor, China está jugando un papel bastante interesante como apoyo a diversas regiones. La sociedad internacional se va ajustando, y aquí tenemos sobre todo la guerra de relatos, que es mucho lo que se ha ido manejando hasta ahorita. Estados Unidos ataca de manera directa a China. Trump sigue manejando durante un tiempo hablar del virus chino, hasta que le estalla realmente la crisis en Nueva York con los miles de muertos, y surgen sobre todo estas teorías de conspiración a nivel global, lo que es la idea del murciélago, que sí fue un invento, que sí salió del laboratorio. Entonces se va aislando en gran medida la posición de Estados Unidos, mientras China está actuando de manera más directa con ayuda humanitaria a diversas regiones, sobre todo Europa, África y América Latina, justamente vinculada con esta idea de la ruta de la seda y la ruta de la perla que maneja con África. Ya tiene la línea puesta y va consolidando esa presencia ahí con esta ayuda humanitaria en regiones donde ya tiene un enclave bien puesto, donde tiene una buena relación con los gobiernos locales, que no son gobiernos nada fáciles, y que además ya están muy desligados de lo que sería Europa. Entonces va ampliando sus redes, mientras Estados Unidos tiene que mantener una posición un poco más aislada. En este nuevo relato, que podríamos denominar, se suma la ayuda al tercer mundo, que es un poco el discurso que está manejando, la búsqueda de nuevos socios, y con esos socios, pues obviamente la pandemia va de la mano como centro de esas nuevas alianzas. Entonces, China lo juega muy bien a partir de lo que es Etiopía, Eritrea, va entrando todo este proceso que ya tiene la infraestructura bien delimitada. Y las alianzas se van consolidando, caso africano y en el caso latinoamericano también. Europa, por su parte, yo creo que es la posición más triste o preocupante, si se puede denominar así. Europa se enfrenta por primera vez a problemáticas que consideraba que venían de las pateras, de los migrantes, y empiezan a vivirlas de manera interna. Creían que ese mundo perfecto que habían construido, pues solo no les iba a afectar nada, pero pues la situación se hizo presente, y en gran medida su papel es menos preponderante en el ámbito internacional, y lo curioso es que no es por falta de capacidad, sino más bien por falta de voluntad política. En gran medida, porque cada uno está jalando para su propio molino, como en su momento lo vimos con la crisis de los refugiados, donde no se ponían de acuerdo en cómo se iba a trabajar con el tema migratorio, siendo que era un problema ya a nivel regional, pero cada uno manejó sus políticas de manera individual con un problema que era más bien común. Y con el tema del coronavirus no fue la excepción. Con el coronavirus han trabajado de forma más bien bilateral con China, de manera individual, en la solicitud de insumos al gobierno chino, y lo triste del caso es que hasta peleándose entre los propios miembros de la Unión Europea por el acceso a esos insumos, siendo que un proyecto multilateral hubiera beneficiado mucho más a Europa, sobre todo cuando estalla la crisis, como el caso italiano, y España, en particular con Madrid, que tiene una cifra muy alta de decesos y de contagios todavía. En este tenor y en esta línea, China va creciendo su papel, mientras Estados Unidos, que era gestor de crisis, pues empieza a disminuir
y se mantiene mucho más aislado, sobre todo con un gobierno tan particular como el del señor Trump, que me imagino ya el profesor Carlos lo ampliará. Y en esta línea, África se enfrenta a, como ya venía mencionando, a la presencia de esta ruta de la seda y la ruta de la perla. La perla va más vinculada a la creación de centros militares en África, y la ruta de la seda para la cuestión comercial parte desde el Cuerno de África, llega hasta el centro y se va hacia el norte. Ahí ya han creado una infraestructura, sobre todo de carácter económico, mucho de dependencia, pero que les ha permitido a China ir ampliando presencia a nivel regional. Y como Europa con esta actitud individualista de jalar para su molino, pues con el tiempo se ha ido desvinculando de manera significativa del continente africano. Entonces los africanos se sienten mucho más cómodos con China, y yo creo que después de la pandemia, o ya más bien durante este periodo de la pandemia, pues realmente China va a ir consolidando sus alianzas, tanto militares como económicas a nivel regional, de manera significativa, sobre todo en regiones como son la zona de los Grandes Lagos, en particular con el caso de la República Democrática del Congo. Ya tiene presencia militar de logística en la región de Malí y en la parte del Sahel, que es una de las grandes preocupaciones de Europa, y la parte del Cuerno de África. Entonces ha ido como cerrando filas, mientras los africanos, diferentes gobiernos africanos, han tomado una política de cierre de fronteras importante para la protección de sus habitantes. Es el caso marroquí, que yo creo que el doctor Yatiwi podría profundizar mucho más sobre ese caso. Marruecos se ha convertido de manera lenta, pero muy sólida, en una fuerza económica y sanitaria a nivel regional, también vinculada con China en el acceso a insumos, y Sudáfrica ha tomado una posición muy militarizada en la protección de sus habitantes. Entonces, eso abre un panorama interesante para China a nivel regional. Por otro lado, aquí surge una pregunta extra. ¿Qué va a pasar si aparece la vacuna? Que es una cosa de las que se está discutiendo de manera importante. Y en el caso de la aparición de la vacuna, aparece la preocupación de las farmacéuticas, sobre todo en lo que se refiere a los países del sur global. Hace muchos años se dio el VIH-Sida en los 80, creció la enfermedad, y África fue un problema bastante grave. Al igual que ahora se habla del murciélago, en ese momento se hablaba de los changos y su relación con los africanos, y que por eso se había expandido la enfermedad. Tenemos un minuto, perdón por interrumpirla, tenemos un minuto, sí, por favor. Entonces, aquí yo lo que cerraría es que lo preocupante es qué va a pasar si aparece el medicamento, qué papel van a jugar, como en su momento en los 80s, las farmacéuticas. Es muy preocupante el papel que puedan tener a nivel global el control de las patentes. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Barona. A continuación, le cedo el uso de la voz al doctor Juan Carlos Gachús. Por favor, Juan Carlos. Sí, hola, buenos días. Un honor estar aquí participando en este seminario con todos ustedes. Gracias a mis compañeros, gracias a la UDLA por la invitación. Voy a dar una serie de impresiones que tengo sobre la geopolítica no after del COVID, porque lo tenemos todavía presente, es decir, no ha desaparecido. Entonces es en el contexto, en realidad, del COVID-19, una serie de consideraciones a tomar en cuenta con respecto a la respuesta de Estados Unidos primero y después la respuesta de China. Bueno, primero, se han presentado una serie de situaciones que muestran un deterioro en la relación China-Estados Unidos. ¿Okay? Hace 3 días, el presidente Trump, en un tuit, señaló que la incompetencia de China, textualmente, la incompetencia de China provocó la matanza global masiva. Con esa gravedad de acusaciones, de manera reiterada, el gobierno de Estados Unidos ha acusado a China de ser el principal, digamos, culpable dentro de esta pandemia global,
Y también no se ha quedado solamente en términos de acusación, sino que Trump también ha amenazado a Estados Unidos de implementar medidas, sanciones económicas contra el gobierno chino, incluyendo también, eso hace una semana lo declaró, cortar toda relación con China. Aquí quizá la declaración me parece un tanto exagerada porque Estados Unidos también se vería sumamente afectado y sería irreal pensar en ello. Lo que sí puede venir es aumento de sanciones estadounidenses contra China e investigaciones adicionales para determinar el origen del virus. ¿Okay? 500,000 millones de dólares, la relación comercial China-Estados Unidos se verían amenazados. México también tendría repercusiones, ya voy a hablar más adelante de ello. Y bueno, ese es el contexto un poco de la relación y de la reacción de Estados Unidos de la pandemia. Luego, el costo político, obviamente Trump, en mi opinión personal, creo que le preocupa demasiado el costo electoral que puede traer la pandemia para elecciones futuras en Estados Unidos, aparte de la crisis económica global que se está presentando. Y entonces sí veo un deterioro acentuado de la relación Estados Unidos con China, que ya existía en el contexto de guerra comercial predominante en las relaciones entre los dos países, y ahora la pandemia viene a potenciar aún más el deterioro en la relación. ¿Y qué hay con China? Bien, bueno, China ha respondido de manera directa a las acusaciones de Trump. ¿Okay? China también ha acusado al gobierno estadounidense de dar un mal manejo doméstico de la pandemia en Estados Unidos, de actuar de manera lenta y de no tomar las medidas necesarias para evitar la propagación, sobre todo en algunas ciudades estadounidenses. Luego, China ha prohibido el consumo de animales salvajes en la ciudad de Wuhan por 5 años. Esto creo que es una medida para atenuar un poco la presión internacional sobre China en el sentido, de la primera hipótesis de que el virus proviene del consumo de animales salvajes. Me parece que es una decisión limitada, porque solamente abarca, la ciudad epicentro en el origen del virus, y es animales salvajes, no incluye perros y gatos, ¿okay? No se consideran como animales salvajes, como paréntesis. Luego, China, hemos visto en las noticias cómo ha incrementado su ayuda internacional a diversos países, primero en España, luego en Italia, luego en Europa. En realidad se ha hecho global, ¿okay? Ayuda sobre todo en términos de cooperación internacional con equipo sanitario y equipo técnico. ¿Cuál es el objetivo detrás de ello? Yo creo, y es mi opinión personal, reitero, China trabaja en recuperar su imagen internacional en términos de soft power. ¿Sí? Creo que la pandemia, el origen del virus, no beneficia de ninguna manera a China, y China comienza a generar nuevas estrategias para empezar un poco, sí, creo, a lavar su imagen. Y ello se logra a través de esta campaña, primero de ayuda, pero también de mucha difusión de lo que realiza con respecto a la ayuda internacional en otros países. ¿Ok? Punto 4, la vacuna contra el COVID, de nueva cuenta. Considero que esta decisión, esta noticia que anuncia Xi Jinping hace unos días, también responde a la acusación o a las opiniones internacionales sobre el hecho de que China podría beneficiarse económicamente vendiendo una vacuna a todo el mundo. Bien, Xi Jinping sale y contradice esa hipótesis y menciona que la vacuna será un bien público, es decir, que será gratuita si China es el primer país en producirla. ¿Okay? Y con ello también yo creo que actúa en dos frentes. Uno, en términos de soft power, beneficia, ¿okay?
a China, de nuevo ganar la simpatía, la imagen de su gobierno, y también de alguna forma contribuye a que se tenga estrategias adicionales de cooperación a nivel global, donde China es el principal centro. Finalmente, una crítica muy importante que debo mencionar, el avance de fuerzas militares en el Mar del Sur de China. ¿Okay? Dentro de este contexto de crisis global, al gobierno chino se le ocurre avanzar en términos de estrategia militar con sus fuerzas militares en el conflicto multinacional del Mar del Sur de China. Es decir, hay movimientos, sigue la construcción de las bases militares chinas, y ello ha traído críticas severas porque, bueno, obviamente hay sospechas. ¿Por qué China lo hace en este momento cuando los demás países no pueden tomar acciones al respecto? Y bien, esto daña de nueva cuenta la imagen de China. Para terminar, creo que este contexto de enfrentamiento entre los dos países no beneficia a nadie, no beneficia a México. México comercia con China, México comercia con Estados Unidos, y creo que el acentuamiento, la acentuación de este deterioro en la relación China-Estados Unidos va a tener repercusiones globales y va a afectar obviamente el crecimiento económico a nivel global, ¿no? Ya se reporta, por ejemplo, algunos países que tendrán decrecimientos entre el 7 y el 10%. México aún no lo anuncia de manera concreta. Yo creo que andaremos por el mismo camino. Bien, esas son solo algunas impresiones con respecto a qué es lo que viene en la relación Estados Unidos-China. Quizá si tienen alguna duda, después de que mis compañeros presenten, podemos ahondar en algún punto en el que estén más interesados. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Le cedemos el uso de la voz al doctor Mohamed Badin El Yatui. Por favor, Mohamed, adelante, el foro es tuyo. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias por las personas que están siguiendo este webinar. Pues mis impresiones se van a dedicar al Medio Oriente, las consecuencias de este COVID en el Medio Oriente y en un grupo de países. Primero, el Medio Oriente finalmente no ha sido una región tan afectada por el COVID si la comparamos a Europa, que está bastante cerca, o a América del Norte. Pero lo que es interesante es ver que el país más afectado por esta pandemia es Irán, sin ninguna duda. Irán ahora tiene más de 7.000 muertos, en comparación, por ejemplo, con Líbano, que tiene 26. Por ejemplo, Turquía o Arabia Saudita tiene 4.000 y Turquía tiene 350. Podemos ver que el gobierno iraní es uno de los más afectados por esta pandemia, y muchos expertos se preguntan si no haya una relación entre el aislamiento económico que dura desde más de 40 años, desde la revolución del 79, y el embargo que existe en Irán sobre muchos productos, sobre todo medicamentos, un sector de la salud muy débil finalmente. Las consecuencias para el gobierno iraní son las siguientes. Después de esta pandemia, la situación económica y social de Irán, que está complicada desde décadas, se va a complicar más. Y eso puede ser un verdadero problema para el régimen iraní, porque sabemos que a cada periodo hay movimientos sociales en Irán en contra del régimen. Veremos la evolución y si eso puede afectar hasta el corazón del poder, que es Jamenei. Eso va a ser interesante. Lo que va a ser interesante también sería analizar las consecuencias al nivel diplomático y estratégico para Irán. Irán finalmente ha tenido un año 2020 muy complicado con el asesinato
del general Soleimani en enero, y ahora esta pandemia y una crisis económica y social que está viniendo. Veremos si Irán, que siempre ha querido jugar este papel antiimperialista en el Medio Oriente, va a poder hacerlo o no. Eso sería interesante seguirlo. El segundo país interesante es Arabia Saudita. Arabia Saudita, el gran enemigo de Irán, desarrolló en los 5 últimos años con el príncipe heredero Mohammed bin Salman una estrategia llamada Visión 2030 que tenía como objetivo desarrollar el país y diversificar su economía. Y los primeros elementos concretos de esta Visión 2030 normalmente tienen que empezar este año, en el 2020, con este proyecto de tener 10 años de inversión extranjera y de diversificación económica. Sería también interesante ver cómo Mohammed bin Salman va a manejar el tema, porque la economía saudí está paralizada desde más de 2 meses. Tienen pocos muertos en comparación con Irán, muy pocos, 350, pero finalmente la capacidad de reino saudí para obtener inversión directa extranjera va a ser muy complicado en la situación económica mundial de crisis, y va a ser interesante ver cómo Mohammed bin Salman va a poder salir o no de este juego complicado de mantener su visión 2030, pero cambiando un poquito de esquema, o si finalmente va a dejar su plan Visión 2030. Y hay que saber que finalmente Arabia Saudita desde el 2014 es un país que ha conocido varios déficits anuales y una deuda que poco a poco va creciendo, y eso es preocupante para la situación financiera del país. Veremos la evolución y veremos si Mohammed bin Salman, que ahora es casi la única persona que dirige en Arabia Saudita, eso es también algo muy nuevo, la dirección colegial del país ya no existe y es un poder casi absoluto del príncipe heredero, porque su padre es un señor grande y finalmente él dirige. Y va a ser también interesante ver la relación de Estados Unidos. Al inicio de este mes de mayo, Donald Trump tomó la decisión de quitar al reino saudí varias medidas de protección que les ofrecía desde meses, sobre todo después del ataque de los Houthi a unas unidades de producción de petróleo. Eso demuestra también que, como lo comentó el doctor Gachus y también como lo comentó la doctora Barona, los Estados Unidos se van a enfocar sobre todo en la relación con China. Y va a ser interesante ver cómo los saudíes van a actuar, porque si los saudíes se presentan como los grandes rivales de Irán en la región, es sobre todo porque saben que obtienen la protección de los Estados Unidos y de Washington. Si los Estados Unidos toman la decisión de cambiar de postura y enfocarse en el tema chino, va a ser interesante ver cómo esta relación podría cambiar, a ver si los saudíes mantienen la hostilidad abierta a Teherán. Eso lo veremos y va a ser interesante seguirlo. El tercer país que les quiero mencionar es Turquía. Turquía que finalmente ha manejado la crisis de manera muy autoritaria y muy drástica. El presidente Erdogan, después de unos días, cuando dejó su gobierno un poquito manejar el tema, el ministro de Interior y el ministro de Salud, después de pocos días, él manejó el tema de manera directa con un objetivo muy claro, proteger la economía. ¿Por qué? Porque desde el 2008 la situación económica en Turquía es bastante complicada, con una tasa de paro que aumentó al 13%, eso antes de la pandemia, con una moneda, la libra turca, que se está cayendo frente al dólar, y con indicadores macroeconómicos que no son buenos. Y el presidente Erdogan sabe que su reelección en el 2023 depende de la economía. Todo su éxito económico desde el 2002, el éxito de su partido, el AKP, ha dependido de la situación económica y del crecimiento económico del país. Eso es algo fuerte, y
lo que podemos ver es que el discurso también de Erdogan frente a Estados Unidos ha cambiado durante esta pandemia, demostrando que quería colaborar. Hay que recordarse que a partir del 2016 y hasta el día de hoy, Turquía y Erdogan han mostrado que por dentro de la OTAN quisieran jugar un papel un poquito autónomo, con una alianza con Rusia, con una política exterior muy ambiciosa en el Medio Oriente, sobre todo en el conflicto sirio, con también una política exterior ambiciosa en el Mediterráneo y en el Magreb, con la intervención en Libia a partir de enero de este año. Y todos esos elementos no agradecieron a Washington. Lo que podemos ver en el discurso es que el presidente turco y los oficiales turcos han cambiado un poquito de postura frente a Estados Unidos y demuestran una voluntad de acercamiento, porque saben que la posibilidad o no para Turquía de tener un crecimiento económico y salir de sus problemas económicos depende por mucho de los Estados Unidos después de la pandemia. Y eso también podría afectar el Medio Oriente, porque lo que tenemos en vista desde 2 o 3 años es que Arabia Saudita realmente ha sido el gran aliado de los Estados Unidos en la región, Irán el gran enemigo y Turquía un hijo un poquito independiente y autónomo. Quizá todo eso va a cambiar y veremos las consecuencias económicas y también geopolíticas de esta pandemia en la región. Va a ser interesante seguirlo. Y para cerrar el tema, quiero hablar de Líbano. Este pequeño país de 5 millones de habitantes ha tenido apenas 26 muertos del COVID, pero su otro problema que se está mezclando de una cierta manera con la crisis sanitaria es una crisis económica y financiera terrible. Las autoridades libanesas han dicho que están en una crisis total, no tienen la capacidad de pagar ni los funcionarios públicos, no tienen la posibilidad ni de tener una balanza comercial sólida y las consecuencias sociales son terribles. Porque Líbano, este pequeño país siempre ha conocido una lucha de influencias fuertes desde más de 30 años entre Irán y el partido que lo está defendiendo, que se llama el Hezbollah. Las grandes familias sunitas como los Hariri, que han dado 2 primer ministros al país que son totalmente vinculados a Arabia Saudita, y hay ahora otras familias sunitas que se están acercando a Ankara y al régimen turco. Lo que opino, es una opinión personal, es que el Líbano va a ser uno de los grandes perdedores de esta pandemia en la región, y que finalmente esos 3 grandes países de la región, Arabia Saudita, Irán y Turquía, van a intentar debilitar más a Líbano, un Líbano totalmente frágil después de eso, que lo había sido antes, pero que va a ser mucho más después de esta pandemia, y va a ser muy interesante seguir el caso libanés y las diferentes peleas para obtener la influencia más grande en este país. Es un país clave por su situación geográfica y es también... ¿Me puedes ir cerrando, por favor? Sí, y es un país clave también por su capacidad ahora de tener gas en el Mediterráneo. Muchas gracias. Gracias, Mohamed. Carlos, sin más preámbulo, adelante. Muchas gracias. Bueno, un placer estar aquí con todos. Y mira, me gustaría un poco presentar un resumen de cómo esta crisis, esta pandemia, afectará lo que es una crisis del sistema internacional, así a nivel más macro, lo que llamamos un caos en el orden liberal. Y después unos comentarios sobre pues, estos temas principales, relaciones de Estados Unidos con China, que obviamente dominan mucho el tema. Y una pregunta que estoy viendo en el chat de algún participante, que cómo afectará esto temas de las elecciones en Estados Unidos, que en menos de 5 meses, el 3 de noviembre, una elección de Estados Unidos, ¿no? Muy importante. Pero primero, para empezar, pues mira, esta pandemia, como muchas cosas, estos temas globales, nos presenta con una
oportunidad quizás, o también un reto muy grande de cómo manejarlo. Y esta crisis, pues, lo estamos viendo. Mira, tengo un libro típico de la perspectiva, Chaos in the Liberal World Order. Este es un proceso que ya viene, pues, muchos años atrás, no es algo nuevo, pero lo que sí, esta crisis de hoy está acelerando mucho de lo que ya venía pasando. El sistema internacional que tenemos hoy, este orden liberal, si se puede llamar así, ya está en crisis, pues sobre todo los últimos 10, 15, 20 años después de la Guerra Fría, pero es un sistema que se estableció hace 75 años y está basado en 3 principios. Primero, una interdependencia económica que existe, que obviamente el proceso de globalización lo acelera, y eso continúa, aunque está en crisis. Y hablando, por ejemplo, temas de Estados Unidos con China, aunque están ahorita en un deterioro muy, muy grande, los dos dependen de cada uno. Estados Unidos tiene que depender de inversión extranjera, como otros lugares en Sudamérica, en África, de China, y los mismos chinos también, para pues, vender sus productos, ¿no? Eso no cabe duda. Pero también lo que vemos, aparte de esa interdependencia que sigue, pero que está en crisis, el papel de las instituciones internacionales, y ahí vemos también una crisis, porque existe hoy en Estados Unidos un gobierno que rechaza totalmente el multilateralismo, las instituciones que ahora amenazando salirse de la Organización Mundial de Salud, etcétera. Pero todo el sistema es curioso. Uno puede ver, por ejemplo, Estados Unidos los estableció, fue el líder, los apoyó durante la posguerra. Hoy en día no. En cambio, China, un poder pues importante, ha podido pues aprovechar y beneficiar de este sistema, pero China, yo diría, no es un poder, o más bien no quiere ser el poder dominante como Estados Unidos. Sí lo es de manera económica, pero no tanto de política, de dominar la manera que vimos Estados Unidos. China no es un estado liberal, hay que tomar en cuenta eso, pero ha adoptado muchos de los instrumentos de este sistema liberal, ha beneficiado mucho de la globalización y hoy en día, con lo que es la falta de liderazgo de Estados Unidos, obviamente China está entrando a llenar un poco ese hueco, pero yo diría otra vez, no va a reemplazarlo como el líder mundial, aunque hay algunos que hablan de un sistema nuevo, sinocéntrico, una alternativa, un sistema quizás como lo tenía de manera antigua en esa región, tributario, el Middle Kingdom, ¿no? Pero yo diría que hoy China, pues, por ejemplo, cuando se habla que no es un sistema liberal, un sistema político, no tiene interés en temas humanitarios, en temas de justicia. Lo que les importa es orden social, orden económico, y lo más probable, con esta coyuntura, lo que estamos viendo, yo creo que vamos a ver más y más países enfocando más en sus temas domésticos, en manejar sus economías, que en tratar de manipular o dominar el sistema internacional. Lo vemos reflejado ya en el populismo, que ya lleva años aquí en México, en países en Europa, en Estados Unidos, un cierto nacionalismo, y esta crisis lo está también acelerando por otro lado. Lo vemos en el caso de Trump, muy claro. Y Trump, por otro lado, refleja esta perspectiva muy crítica del sistema internacional también, de las instituciones, de no querer recuperar un nacionalismo muy acelerado, un antiglobalismo, se puede decir. Y hoy es muy interesante ver, Estados Unidos ya no es el país que otros están viendo esperar ser un líder. En otros tiempos el Estados Unidos cooperaba, tendría un papel dominante. Hoy en día no, ya hay mucha desconfianza de parte de la comunidad internacional y obviamente se ve por qué. Ahora, también hablando ya un poco más enfocado en cuestiones del futuro, hemos visto algunos comentarios de mis colegas, sobre todo qué se puede esperar en una vacuna. Esta crisis, y es una crisis de salud pública, requiere cooperación y coordinación. Y si cuando se llega a conseguir una vacuna, hay que entender, no es una sola vacuna o un lugar que lo va a encontrar, sino que ya se ve que hay muchos lugares en Europa, en India, en China, en Estados Unidos, que están pues tratando de pues, encontrar esta. Y yo creo que es importante destacar que no va a ser un país y no va a ser una vacuna, sino muchos lugares van a estar afectados por esto. Y es un papel importante para los países de más recursos, de los europeos, los japoneses, los Estados Unidos también, de poder
facilitar en países que no tienen los ingresos para manejar esto. Y eso, pues, viendo el gobierno de Estados Unidos, no está queriendo ofrecer mucha cooperación, pero no cabe duda que lo va a tener que hacer. India, un país emergente muy importante, es uno de los principales países que produce vacunas de todo tipo, de medicinas, y va a ser un lugar donde, pues sí, de ahí va a salir muy fuerte también alguna cooperación. Pero yo veo, pues, no sé, con un poco de pesimismo ahorita el estado de cooperación y coordinación. Vemos también una crisis en la Unión Europea, que ya venía acelerándose, y el Brexit que vimos en estos últimos años lo refleja. Y si vemos esta crisis de la pandemia, vimos que Italia fue el centro principal y los otros países como que no estaban tan enfocados pues, no sé, en cooperar con ellos, y cada país está como manejándolo por su lado. O sea, más bien ese es el tema que yo veo principal, que cada país está enfocando en su propio interés doméstico. Ahora, ¿cómo va a afectar las elecciones en Estados Unidos? Un comentario, pues es difícil saber. Lo que sí, Trump, lo que nos queda muy claro, él está interesado en Trump, en cómo esto refleja hacia él, a sus intereses políticos de reelección, etcétera. Y pues ahorita pues es una polarización tremenda. Obviamente las encuestas de hoy pues lo ven difícil para él, pero pues ya sabemos, hace 4 años las encuestas también no esperaban que él ganara. Todo puede cambiar. Lo que sí, en los próximos meses vamos a empezar a ver ya la campaña se va a acelerar más y se va a poner más feo. Ya lo estamos viendo. Para Trump es un hecho que está viendo China como el culpable de todo, y van a acelerar eso, y están viendo a los demócratas, a la oposición, como que ellos quieren quitarle los derechos y la libertad y todo esto a los ciudadanos. Pero yo creo que más y más, igual en Estados Unidos, como no hay liderazgo a nivel nacional, estamos viendo los estados, los gobernadores, los alcaldes de ciudades grandes son los que están entrando en ese hueco para liderazgo, y hemos visto ya muchos casos, ya sea el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el de California, Gavin Newsom, ya les ha dado como un perfil más amplio, porque ellos han aprovechado para enseñar lo que se requiere en este tipo de crisis, es empatía, la ciencia y pues tener hechos un poco reales, mientras que Trump lo maneja más bien como los ratings y la visualidad, y no usa la máscara, y pues es difícil pronosticar cómo lo va a afectar. Va a seguir muy polarizado, pero yo creo que, por ejemplo, si la elección fuera hoy, sí es muy posible que Trump no ganaría, pero no, yo no apostaría hasta ahora, porque todo puede pasar como lo vimos hace 4 años. Pues mira, voy a aprovechar y mejor termino con eso. Pero estoy viendo, perdón, unas preguntas, se me cayeron los lentes que no puedo leer bien. Bueno, una pregunta, por ejemplo, si hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, si va a haber un cambio hacia este tema de multilateralismo, cooperación, pues obviamente sí. Si no es Trump, sí, va a haber un gobierno, si gana Joe Biden, que va a tratar de mejorar eso. No va a ser fácil, no va a ser inmediato, pero pues sí va a ser ya un diálogo muy diferente a lo que vemos hoy. Porque bajo Trump, sin duda lo que vemos es un rechazo a todo el sistema internacional, multilateralismo, cooperación. Es impresionante, y eso va a tardar mucho tiempo en arreglar o mejorar, pero pues ahí lo vamos a dejar. Mira, termino con eso y continuamos ya el diálogo. Hay muchas buenas preguntas. Vamos a dejar que, si quieres, lo tomas de aquí y continuamos el diálogo ya respondiendo a las respuestas. Muchas gracias, Carlos. Tendríamos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Le he pedido a mis colegas que ya lean el chat, las preguntas. Hay una pregunta muy concreta para los doctores Mohamed y Claudia sobre cómo está afrontando el islamismo este tema de la pandemia. Hay otra pregunta también general para ustedes dos, que incluye las OMPs que están desplegadas en Medio Oriente y en África, el tema de el despliegue, la rotación, cómo le está pegando a Naciones Unidas y a Francia también, que está presente en Mali. La pregunta de Carlos Merino. Juan Carlos, te dejaría a ti las preguntas de China, ¿no? Hay un par, y si puedes también responder la del impacto económico global, te pediría eso también. Y Carlos, también igual, si tú quieres cerrar
Les pediría, tenemos 2 minutos y medio para que puedan todos cerrar. Claudia, en orden te daría la palabra. Por favor, si puedes prender tu micrófono. Vale, 2 minutos. Que eran las OMPs y el Islam. Sí. Las OMPs en Mali creo que iban a hacer movimiento de los cascos azules en la zona, aunque no está tan grave la situación, pero creo que iba a haber rotación. En el caso de los campamentos, que la MINURSO que tienen en los campamentos, los tienen resguardados porque el propio campamento está bloqueado por parte de Argelia por preocupación de que haya alguna gente. Es que ahí no se sabe mucho qué pasa, entonces parece ser que hay alguna gente contagiada, está ¿cómo se llama? El hospital de los cubanos trabajando con ellos. En el caso de Mali parece que va a haber rotaciones. En cuanto al islamismo, ¿qué va a hacer? Pues más bien los países musulmanes han tomado políticas de seguridad, porque creo que ahora la prioridad es lo que todo el mundo había buscado privatizar y parecía que no interesaba porque era déficit presupuestario, pues ahora todo el mundo está parado de los pelos de que hay que proteger el sistema sanitario y creo que es lo que se está trabajando en varios países musulmanes. Yo reitero, el caso de Marruecos ha sido bastante interesante, lo que le ha invertido el reino para fortalecer ese sistema sanitario y detener la pandemia y sobre todo trabajo regional, que yo creo que eso es lo más importante, para detener un tema de fronteras, ¿no? Y sobre todo porque el problema que tiene el continente es el movimiento de población que tiene tan importante. Muchas gracias, doctora. Esta es la primera ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tener otra ronda para seguir respondiendo. Mohamed, por favor. Pues sobre el tema del islamismo, hay 2 partidos realmente que están dirigiendo gobiernos o que forman parte de gobiernos, es en Túnez y en Marruecos. En Marruecos, el primer ministro que viene del partido islamista, Partido de la Justicia y del Desarrollo, es muy criticado y demostraron él y sus ministros finalmente la poca capacidad que tenían a manejar ese tipo de crisis y finalmente son tecnócratas nombrados por el rey que están manejando la crisis de manera concreta, que sea a nivel sanitario o económico. En el caso tunecino hay otros problemas, es que como en Marruecos es una coalición, pero el partido Ennahda, el partido islamista tunecino, no encabeza el gobierno. Aún así, el secretario de Salud es de Ennahda y ha recibido muchas críticas al inicio de la crisis por su gestión. Pero además el problema es más complicado en Túnez porque hay una crisis interna. Normalmente este año hay elecciones internas y el líder fundador del partido, que se llama Ghannouchi, dirige el partido desde 1981. No sé si se imaginan, no, ni había nacido. Y el tema es que este señor no quiere dejar su sitio y está intentando hacer todo lo posible para mantenerse hasta dejar el poder a su cuñado. Pero veremos lo que va a pasar, pero realmente yo creo que, como lo dice Olivier Roy, estamos en una época de post-islamismo o de post-islam político y estamos en una fase de transición en el mundo musulmán. El tema del islamismo ya casi no existe según él. Hasta los propios partidos islamistas no se quieren definir o no quieren ser definidos como islamistas. Muchas gracias, Mohamed. Juan Carlos, por favor. Sí. Ok, me preguntan aquí sobre empresas chinas. ¿Cuál es el escenario que se vislumbra? Bueno, creo que se va a dar un aumento de aranceles de manera bilateral, ¿ok? Y esa tendencia no es nueva, ya caracterizaba el entorno, el contexto de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esta serie de amenazas en el discurso político pueden traducir en acciones concretas de aumentar los aranceles, el proteccionismo
tanto de empresas norteamericanas como de empresas chinas, y ello va a tener todavía un impacto, creo, va a acentuar la crisis económica a nivel global y tener un impacto negativo a nivel global, ¿no? Entonces, me preguntan aquí sobre hardware. Bueno, ya lo habíamos visto con el caso de Huawei, que es la empresa china más importante en términos de telecomunicaciones y que representa ya una competencia directa para las principales empresas norteamericanas. Yo creo que va a haber, van a continuar los boicots, va a haber más proteccionismo por parte de Trump hacia sus empresas y obviamente ello va a afectar el comercio a nivel global. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Hay otra pregunta sobre China, si quieres en la siguiente ronda la puedes contestar. Muy bien. Al doctor Carlos Juárez, hay una pregunta muy concreta de María Paula que dice, como parte de la integración de la región de América del Norte, se pronostica que México sea el país con mayor ventaja competitiva en términos de inversión. Es un escenario post-COVID. ¿Es factible pensar que a partir de este momento México diversificará sus relaciones comerciales más allá de Estados Unidos o continuará su dependencia hacia su vecino del norte? En el mismo sentido, ¿habrá acercamiento importante por parte de China a México? Esa también, si quieres, también te la dejo, Juan Carlos, también para que puedas responder en la siguiente sesión de preguntas. Carlos, por favor. Sí, gracias. Mira, para México, claro, sí, pues es importante que vea opciones alternativas, pero al final de cuentas, la geografía y la integración que existe ya en los últimos 30 años con Estados Unidos no deja duda que va a seguir siendo el principal socio y pues inversionista, y eso no va a cambiar. Si cambia, puede ser de 80% al 75%, al 70%, pero va a ser el país dominante, Estados Unidos con México. Y ahorita, pues, como todo lo que hemos visto en otras regiones, con relaciones Estados Unidos con China, relaciones con Europa, hay una crisis también con el caso de relaciones Estados Unidos con México. Y continuando con Trump, va a seguir así, incertidumbre, muy difícil pronosticar. Hay dos otras preguntas que he visto que me gustaría comentar rápido, y uno es esta idea, si esta crisis de la pandemia podía Estados Unidos recuperar su papel anterior. Estamos hablando de un cambio de gobierno, quizás, porque si Trump gana y continúa, pues seguimos con un poco lo mismo, incertidumbre y crisis. Pero si hay un cambio, mira, lo más rápido diría esto, es difícil que Estados Unidos regrese al liderazgo que tenía en otros tiempos. Y lo que le falta, y esto es un tema que se viene hablando ya los últimos 10 años, esta crisis de que Estados Unidos ya no domina como antes. Lo que sí falta es cierta humildad, cierta empatía de gobiernos que tienen que saber que Estados Unidos ya no va a poder controlar como lo hizo después de la Segunda Guerra o comienzo de la posguerra, de la Guerra Fría, perdón. Pero lo que sí es importante es que Estados Unidos tiene que tener un papel y participar y estar, como decimos en inglés, a seat at the table, tiene que tener un asiento ahí en la mesa. Hoy en día lo que vemos también es, hay muchos republicanos, muchos intereses conservadores que rechazan a Trump y su manera de manejar, que la verdad él ha capturado el Partido Republicano y hoy está en una crisis que pues, la verdad no es el partido anterior de otros tiempos. Hay una figura muy interesante que es George Conway, un conservador republicano, y resulta que es el esposo de Kellyanne Conway, una de las asesoras principales de Trump. Y George Conway es uno de los críticos más fuertes del presidente y es parte de un grupo de republicanos anti-Trump que están empujando ya una perspectiva de que él ha hecho tanto daño al partido, al país, y entonces ahí estamos ya viendo un grupo de conservadores republicanos que ya lo rechazan. Ahora, estos son en general personas internacionalistas también, que ven que Estados Unidos tiene que tomar un papel pues, en estos temas, pero pues ahí ya veremos. Finalmente, otra pregunta es algo de temas de qué tipo de escenarios podemos esperar en diferentes regiones y cómo afecta esto a la geopolítica. Lo que sí hay que tomar en cuenta, el mundo es grande, las regiones son diversas, no va a haber una respuesta igual en todos lados. Y algunos países, ya hemos visto casos que lo han manejado mejor que otros. Puede ser Nueva Zelanda, puede ser Taiwán o Corea del Sur, puede ser algunos europeos,
pero lo que sí hay mucha variedad de respuestas y la solución no va a ser uniforme. Igual en el mismo Estados Unidos hemos visto que algunas regiones, obviamente algunos líderes de estados o de municipios, de ciudades, lo han manejado mejor. Yo creo que eso es lo que se puede esperar, pues una variedad de algunos lugares más exitosos que otros y a ver qué podemos aprender de eso. Pero al final de cuentas este tema, esta crisis global, esta pandemia, es algo que nos afecta a todos y nos demuestra lo importante que es entender el mundo. Estamos interconectados y una pandemia, este virus no tiene pasaporte, no se frena en las fronteras y se tiene que resolver cooperando y coordinando. No es fácil y vamos a ver así una mezcla de cosas. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta que es transversal para todos mis colegas y quisiera su opinión al respecto de ella. Y es varios filósofos, sobre todo políticos, principalmente en Europa, pero también han salido números especiales de revistas especializadas como The Economist, que hablan sobre el debate de si va a haber una reducción de los niveles tan altos de globalización que tuvimos en los últimos años. Hay quien se aventura a decir que va a ser el fin del capitalismo, lo cual creo que es muy aventurado, o el fin del neoliberalismo inclusive, ¿no? Todavía hay algunos filósofos entusiastas de ese sentido. Pero ustedes, ¿cómo ven que sobre estos dos debates, ¿no? Sobre el tema de la globalización y el tema del sistema económico capitalista liberal preponderante en el mundo? Claudia, te lo dejo. A ver, va el primer saque. Tus reflexiones. Bien, pues lo que hemos vivido va a marcarse más un regionalismo, es mi opinión. Nos estamos cerrando más a regiones. La globalización no ha logrado lo que esperaba y nos hemos convertido en modelos regionales. Y es como las zonas se van defendiendo de las circunstancias. En ese tenor, habría que ver cómo trabaja la francofonía, en mi caso, la francofonía africana, los anglófonos, frente a lo que implica esta crisis económica que se nos viene encima. La falta de inversión regional y también el impulso que se puede dar a nivel africano, por ejemplo, a los proyectos que vienen arrastrando desde hace tiempo. ¿Cambiará la economía? Sí, yo creo que va a haber es necesario ir procesando nuevos cambios. Fin del neoliberalismo de golpe no creo, pero ya vamos viendo que va en picada, pero eso va a tardar un rato todavía, yo creo. Entonces, yo me iría más por regionalismos yo creo que sí empieza a caer el neoliberalismo. Perfecto. Mohamed. Pues, para contestarte, yo me voy a enfocar sobre todo en el caso europeo, que según yo es el más interesante y más complicado. Es la región finalmente que más desarrolló instituciones en común, hasta una moneda y varios mecanismos de solidaridad, pero vemos que desde varios años estamos en una crisis de la construcción europea. El Brexit fue uno de los momentos claves de esta crisis. Lo interesante es ver que hasta un presidente como el presidente francés Emmanuel Macron está ahora reconociendo que hay la necesidad de una soberanía europea. No habla de proteccionismo por razones ideológicas muy claras, pero es interesante ver que hasta los más pro-Europa y pro-europeístas, como se llaman en Europa, de los europeos, ahora están hablando de una forma de solidaridad europea. Ahora son los mecanismos concretos que van a ser complicados porque hay un problema de leadership. Emmanuel Macron está aislado. Frente a él hay un grupo que es el grupo de Visegrad con Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia, que tienen un discurso muy duro frente a él. Países del norte, como los países escandinavos, más Países Bajos, que no quieren un endeudamiento en común,
y países del sur de Europa como Italia, España, Grecia y Portugal, que tienen problemas económicos serios. Y frente a todo eso, no hay leadership. Angela Merkel está casi en el término de su cuarto mandato y va a ser muy complicado para los europeos desarrollar mecanismos concretos para protegerse. Yo creo que el debate ya inició, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero coincido con Claudia, es que el tema de las regiones va a ser cada vez más clave, pero depende en dónde. Por ejemplo, no creo que en el Magreb o en el Medio Oriente el sistema de cooperación de gobernanza regional se va a desarrollar mucho más en los próximos meses o en los próximos años. Crisis o no crisis, hay tensiones y hay problemas geoestratégicos profundos en estas regiones, estas dos regiones, que no permiten por el momento tener una cooperación regional mucho más desarrollada. Y en el caso, para acabar, de América del Sur, con todos los problemas políticos internos que tiene cada país, no creo que ni el Mercosur ni el UNASUR, menos el UNASUR, se van a desarrollar mucho más. El gran riesgo para la globalización es quedarnos sin reglas frente a un nuevo contexto y una nueva situación. Eso es el verdadero problema para muchos estados. Muy bien, muchas gracias, Mohamed. Juan Carlos. Ok, bueno, muy interesante ahí tu reflexión, tu pregunta. Yo creo que la versión rosa de la globalización y de la gobernanza global nos obliga a replantear el panorama actual que vivimos de desconexión, de nuevos proteccionismos comerciales y políticos. Y entonces, en términos teóricos, creo que también debemos empezar a vislumbrar nuevas perspectivas sobre cooperación internacional, comercio internacional, relaciones políticas internacionales y relaciones en términos de política exterior. Coincido con mi colega Claudia y con Mohamed en que hay cada vez más procesos de desintegración, más que de globalización global, vean, así con ese doble término, y que ello obliga a los países a refugiarse en regiones que a la vez son excluyentes, ¿okay?, de otras. Y entonces ello trae un nuevo contexto con potencias emergentes nuevas y también una lucha por el liderazgo hegemónico en algunas de sus dimensiones, es importante aclararlo. Y ello todo representa un reto para nosotros como especialistas en relaciones internacionales, para nuestros alumnos, analizar este contexto desde diferentes perspectivas, ¿ok? No con la perspectiva tradicional en la cual nos veníamos basando en los últimos años. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Carlos. Gracias, no, mira, muy buenas reflexiones y mira, quiero ofrecer un poco más aquí. Un tema que pues se puede ver muy claro es que hay una respuesta muy diferente en diferentes lugares, diferentes regiones, pero en las mismas regiones y sin duda, como mencioné antes, yo creo que esta crisis le está dando a muchos gobiernos un enfoque doméstico para resolver sus problemas de inmediato de economía, de salud pública, etcétera. Pero pues a mí me da mucha curiosidad ver, o sea, hay preguntas, por ejemplo, si una democracia es más capaz de manejar estos temas o un sistema autoritario. La verdad, pues se puede arguir los dos, o sea, un sistema autoritario tiene la ventaja de poder pues, empujar y coordinar, poner en marcha políticas sin tener que tomar en cuenta opinión pública, etcétera. Hemos visto países en Europa del Este, en Corea del Sur o Japón o Taiwán o China mismo, que pues tienen, aunque algunos son sistemas democráticos sin duda, pero tienen cierto, no sé, relaciones de la sociedad con autoridad, que respetan la autoridad y se puede manejar mejor. Pero también hemos visto casos democráticos, un país como puede ser Nueva Zelanda, donde pues han enseñado un éxito bastante en manejarlo. Claro, es más fácil contener algo cuando eres un país pequeño, una isla muy lejos de todo, pero igual yo diría el caso de Alemania. Angela Merkel, que en los últimos años hemos hablado que ya su fin de su carrera política, esta crisis por un lado le ha dado también pues mucha
no sé, algo como un empuje adicional positivo. Y yo diría ahí lo que es interesante en un caso como Alemania, hay cierta confianza en el gobierno de la población y ella maneja un sistema federal, ella no tiene el control que lo tiene un primer ministro en Japón o un líder en China, sino que los estados en Alemania tienen control más absoluto. Ella puede coordinar, puede manejar así temas de la ciencia, como es ella una científica también, pero hay cierta confianza y eso es importante. Donde no lo hay, pues hay mucha, pues más crisis. Pero viendo más este tema de la diversidad, en lugares como Centroamérica vemos un contraste. El Salvador, un país que tiene un líder nuevo, que creo que lo ha manejado mejor. En cambio, Nicaragua, a la vuelta, casi un mes que no vimos al líder. Daniel Ortega estaba missing in action, o sea, no estaba ni presente. Vemos también los dos países grandes de Latinoamérica, Brasil y México, líderes populistas, pero de izquierda, de derecha, y pues una crisis que ahorita se ve que se está acelerando muy fuerte en Brasil, pero una crisis política para el líder. Ahora en México, pues no sé, ustedes quizás puedan hacer más comentario ahí. Yo lo veo más difícil, no hay tanta información y eso es una frustración para uno. Y finalmente, bueno, otro caso de comparar sería el caso de Suecia y Dinamarca, países vecinos con pues, unas políticas parecidas, muy avanzados, pero un contraste de cómo lo manejaron, ¿no? Y todavía viéndolo. Finalmente, yo diría que lo que sí queda muy claro, y temas de capitalismo o qué es lo que ofrece el futuro, esta crisis nos enseña que nuestro trabajo en el futuro pues está cambiando ya. Hay muchos, nosotros por ejemplo como profesores, maestros, tenemos la posibilidad de usar tecnologías nuevas, de hacer lo que hacemos ya, o sea, ya se está adaptando, pero eso no existe para todos. Uno que es, no sé, un trabajador en una fábrica, quizás no tiene esa opción, aunque, bueno, procesos de robots y automatización están cambiando el trabajo ahí, pero yo creo que esta pandemia nos va a dejar muy claro que es una oportunidad para pensar de nuevo todo lo que hacemos, ya sea de relaciones de trabajo, pero también relaciones sociales. Para muchos ha sido oportunidad de conocer a tu vecino por primera vez, que ya estamos en casa más. Antes no lo hacíamos. Ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias, Carlos. Hay otras 3 preguntas para una última ronda de reflexión. Quisiera agruparlas para que cada uno conteste lo que mejor desea al respecto. La primera pregunta va sobre si en las regiones que ustedes son especialistas, ¿qué modelo han visto que mejor ha funcionado? Es una pregunta de Alejandra Graham sobre modelos de confinamiento, de encierros totales o utilizando modelos tipo Big Data, ¿no? Si tienen ustedes alguna idea de este tema de los países que trabajan. Segundo, es una pregunta de Ana Paola Anchondo, alumna nuestra también, sobre el tema del sector energético y el sector de y el tema también del medio ambiente. Si creen que vaya a haber algún beneficios a largo plazo de esta pandemia que impacten sobre el medio ambiente y probablemente también relacionado con el tema de la desastre energético, ¿no? De la crisis de la guerra por los precios del petróleo y la producción a nivel internacional. Y finalmente, Zul pregunta, ¿cuál sería la línea que debería seguir nuestro gobierno de México para afrontar a nivel internacional las complicaciones futuras que devienen en este cambio político, económico y cultural? Hay otras 2 preguntas, pero yo creo que son 3 preguntas casi de maestría o de doctorado. Les daría entre 3-4 minutos a cada uno de ustedes para ir cerrando, por favor. Volvemos con la misma línea. Doctora Claudia Barona, por favor. Híjole. Modelos que hayan funcionado. Parece ser, de lo que he estado leyendo, que el modelo sudafricano de encierro absoluto y de control, creo que en Sudáfrica hasta controlaron los alimentos, el acceso a cierto tipo de alimentos. Fue una medida bastante dura, bastantes críticas, porque tiene un problema, por ejemplo, en algunas zonas de gente que vive en la calle,
que no voy a acceder a muchas cosas, pero parece que les está funcionando. Es el que se sabe más, el modelo sudafricano. En el caso de Marruecos, conozco lo que están haciendo en el Sáhara, que fue de encierro, y eso les ha permitido, que creo que a lo mucho han tenido un enfermo, creo, a lo mucho. Entonces, ha ido funcionando, con vigilancia en las calles, etc. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta, perdón? Sobre el tema energético, el medio ambiente. Yo creo que aquí es donde debemos tomar más conciencia de lo que significa el tema del cambio climático. Creo que esto es como que los que no creían, como el señor Trump, creo que es el momento de tomar conciencia de la importancia del cambio climático y tomar políticas y medidas, tanto individuales como generales, para mejorar esta situación, ¿no? En cuanto a México, a futuro, híjole, pues la tenemos bien difícil, porque a mí algo, por lo menos personalmente, que me desespera es la falta de información completa. Y yo le veo un panorama difícil, sobre todo por el nivel de desempleo que va a haber en el país, porque es el mercado informal el más golpeado, y cómo va a subir más la inseguridad en México. Son de las cosas que a mí personalmente me preocupan. Y también la situación de los niños con el tema de las escuelas. ¿Qué va a pasar con el retorno a las escuelas? ¿Y en qué condiciones van a estar las escuelas cuando regresen los niños? Muchas gracias, doctora Varona. Mohamed. Pues sobre el tema de encerramiento del Big Data, creo que la situación mostró lo que hemos vivido en los 2 últimos meses, finalmente, la capacidad de gestión de cada país y el estilo de gestión de cada país. Lo que más me sorprende no es que un país, por ejemplo, africano o un país de Medio Oriente o de América Latina usa el encierre total, porque sabemos que en esos países el sistema de salud pública en la mayoría de los casos es débil. Lo que es lo más sorprendente es ver que un país como Francia o un país como España, que gastan muchísimo dinero y tienen presupuestos enormes para el tema de seguridad, de seguro social y de salud pública, finalmente usaron los mismos mecanismos, que son mecanismos de la Edad Media, porque la primera vez que se usó el encierre fue en 1348 en Europa, y finalmente nos damos cuenta que 700 años después no hubo una gran evolución en este continente. Pero fuera de broma, el tema interesante con el Big Data es que realmente yo creo que vamos a entrar en esta fase de Big Data. Va a ser por etapas, va a ser por periodos, va a depender de cada país, de cada región, pero muchos gobiernos se van a dar cuenta de la ventaja que hay en poder seguir a la gente y manejar ese tipo de datos. Ahora todo el tema va a ser la protección de los datos personales, y con ese tipo de cosas se van a poder analizar y evaluar los regímenes, si son democráticos y transparentes o no. Eso creo que va a ser un criterio en los próximos años, el tema del Big Data y de la protección de datos personales, a ver si los gobiernos pueden garantizarlo o no. La segunda pregunta relacionada con el tema de la energía, de la gobernanza ambiental, yo creo que la mayoría de los países van a elegir primero la economía y sobre todo la industria. Lo que demostró esta pandemia es que los países sin industria, por ejemplo, regreso al tema de los europeos que eligieron como Francia o Reino Unido una economía de servicios con el tercer sector, finalmente fueron los más afectados. Y mi opinión es que la mayoría de ellos, si van a tener que elegir entre medio ambiente y industria, van a elegir industria por temas de soberanía nacional y de protección también de su propia población, porque no sabemos si ese tipo de pandemia no es la primera de varias. Muy bien, doctor. ¿No te quieres pronunciar sobre recomendaciones para México en materia de política exterior? Pues el tema mexicano, en 2 palabras, lo que parece muy preocupante
es la situación económica. Como lo dijo muy bien Claudia, la economía informal pues representa una parte significativa del mundo laboral y no sabemos si la economía después del 2020 y 2021, que van a ser complicados, si México va a poder salir de esta situación. Además, el otro problema que tiene México, según yo, es su imagen internacional, lo que ha demostrado también la gestión por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un poco como lo que pasó con Brasil, Bolsonaro, que los dos grandes países de América Latina no han tenido líderes de alto nivel para gestionar esa crisis. Y creo que la clave en México va a ser 2021, veremos la situación económica del país y también las elecciones en el Congreso. Eso creo que van a ser dos cosas importantes para poder pues, medir y platicar sobre el tema. Pero la verdad sí me preocupa la situación en este país. Muy bien, muchas gracias. No te aplicaremos el 33 de la Constitución, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Carlos, por favor, y hay unas preguntas ahí en el chat, no sé si ya las leíste sobre China también, si quieras responderlas. Ok, sí, bueno, primero sobre la pregunta si hay alguna región que ha tenido más éxito en el manejo de la pandemia. Bien, yo creo que hay que tomarlo con cautela. El caso chino, que al inicio fue un modelo a seguir de disciplina, confinamiento total, etcétera, hace 3 días el gobierno chino anuncia 20 millones de personas en confinamiento de nueva cuenta en la ciudad de Jilin y Harbin. Entonces, ello habla de que el virus es impredecible y de que aún con medidas estrictas y disciplina, no hay todavía fórmulas perfectas. Luego en Europa, el modelo sueco de apertura, ¿no? Y casi, de libertad en muchos sentidos, económica, la gente podía salir, etcétera, está también ahora cobrando factura y el índice de infectados y también de muertos ha venido creciendo en los últimos días. Otros 2 casos, el de Corea del Sur y Singapur, que también implementaron pruebas masivas. El caso de Corea del Sur, casi a la mitad de la población se le aplicaron pruebas como ningún otro país. Y hace 2 días, el gobierno de Corea del Sur también señala que hay un nuevo brote en Seúl, la capital. Entonces, ello vislumbra un panorama difícil, ¿ok? Y no hay recetas que se puedan trasladar de país a país, en mi opinión, y cada gobierno deberá adaptarse a su situación geográfica, a sus posibilidades y a sus necesidades para enfrentar la pandemia. Muy bien, por Luego, favor. ¿sí quieres que conteste esto sobre el consumo de animales? ¿Quieres? De una vez, arráncate. ¿Sí? Bueno, es mi opinión personal, debo decirlo. Creo que la decisión del gobierno chino de prohibir los wet markets en la ciudad de Wuhan es acertada, pero limitada. ¿Okay? Hay centenas de mercados por todo el país, de norte a sur, en todas las regiones básicamente, y creo que si la versión oficial, en el discurso oficial, el gobierno de Xi Jinping sostiene que dos especies ahí, animales, tuvieron que ver en la transmisión del virus, bueno, entonces debería haber medidas más estrictas en ese sentido, ¿okay? Porque obviamente la crisis es global y algunos países ya hablan de demandas internacionales a China, ¿okay? Entonces creo que la decisión de prohibir los wet markets en Wuhan, el epicentro, me parece acertada, pero insuficiente, ¿okay? Y creo que China puede hacer más con respecto a las condiciones fitosanitarias de sus mercados y también quizá hablar de una nueva legislación a nivel global, ¿okay? Porque es un problema que atañe, en mi opinión, a la comunidad internacional. Bueno, ahí de manera breve, mi opinión. Muchas gracias, Juan Carlos. Carlos, tendrías 3 minutos y medio, 4, por favor, para cerrar en tiempo y forma. Gracias.
No, gracias, lo haré en 2 para terminar antes. Mira, yo creo que lo que nos queda claro, y un poco continuando lo que nos ofreció ahorita Juan Carlos, es no vamos a ver una solución uniforme en todos lados. Cada país tiene que resolverlo, y en los mismos países, diferentes regiones. La Ciudad de México, donde hay una crisis muy diferente que en otras ciudades. Entonces, esta idea de one size fits all, de que hay una solución para todo, pues no va a funcionar. Aparte, los sistemas políticos y las culturas políticas en diferentes lugares simplemente no lo van a permitir. Lo que sí, estamos en un mundo hoy pues todo abierto, estamos viendo qué está pasando en otros lugares, hay cierto aprendizaje y queremos evitar los problemas de otros lugares, pero yo creo que ahí lo que podemos también empezar a enfocar más es cuál es el papel de los líderes, el liderazgo mismo. Si hay una lección así que hemos visto ya, es los lugares donde hay mujeres que están en control del sistema han hecho mejor esfuerzo y han podido manejar la crisis mejor. Y hay muchos casos ahí que puede uno ver, en líderes de mujeres. Pero por otro lado, hay que entender que cada lugar tiene relaciones entre el gobierno y la sociedad muy diferentes, donde, pues, por ejemplo, los países asiáticos, aunque no es uniforme, en general hay más, no sé, en inglés decimos deference to authority, o sea, gente que respeta la autoridad, aunque sea democrático o autoritario. Y otro caso interesante en el país de India, este país tan enorme, potencia emergente, pero hay también variedad. Y en el estado de Kerala, que está en el sur, siempre ha sido un caso muy exitoso. Tienen un sistema de salud muy exitoso y han podido manejar en ese caso. Es un estado en el mero sur, Kerala, pero también un tema que no solo ahí, pero en otros lugares, es la confianza que tiene la gente en el gobierno. Yo creo que, por otro lado, cuando no hay confianza, cuando no hay buena información, y hablando sobre México, yo sigo un poco frustrado. Bueno, ya saben, soy el pinche gringo que vengo aquí y no puedo encontrar buena información, o no sé dónde está la información para saber cómo evaluar. Y entonces, cuando no hay eso, hay una frustración, hay una desconfianza en la poca información que hay. Eso nos deja, pues, muy difícil de analizar. Y finalmente, bueno, otro tema, bueno, ya se ha mencionado, por ejemplo, en el caso de México, que vemos tan grande la población que depende de la economía informal, muy vulnerable, obviamente, no tienen recursos para mantener o ahorros. Pero por otro lado, yo lo veo también, algo que me impresiona siempre de México, es que la gente que depende de eso, que vive de día a día, siempre ha podido sobrevivir, y no lo digo así de manera que va a ser fácil, pero yo creo que los que sufren más son los que han podido crecer fuera de eso, que empiezan a entrar a la clase media o clase media alta, y de repente se les quita eso, los que pierden los trabajos formales. Más difícil perder algo que, pues, conseguiste, que simplemente continuar en un sistema muy, no sé, muy del día al día. Pero bueno, en fin, yo creo que más que nada hay que pensar que no va a haber una solución uniforme para todos, mucha diversidad, pero ojalá podemos seguir tratando de aprender qué se puede evitar, qué lecciones hay de otros lugares, y más ver el papel de los líderes, el liderazgo mismo, que en sí el liderazgo es la capacidad de coordinar y de poner a gente que tiene capacidad, que puede comunicar efectivamente. Y vemos casos donde ha sido exitoso y vemos casos en Estados Unidos donde no. O sea, un líder nacional que simplemente no ha podido manejar el sistema de coordinar, de comunicar, de usar la ciencia, porque esto es más que nada, esto es una crisis de salud pública. Hay que empezar con eso. Y obviamente tiene efectos políticos, económicos, etcétera. Y la economía hay que resolverlo, pero es un problema que más que nada tenemos que resolver a nivel de lo que es un virus, una pandemia, y eso requiere la ciencia, requiere... Muchas gracias, Carlos. Ahí lo dejamos, gracias. Muy bien, oye, pues muchas gracias a todos. La grabación de este webinar va a estar disponible en TV UTLAB. La verdad es que es un privilegio, yo aprendo cada vez que escucho a mis colegas del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la universidad. Es un privilegio contar con especialistas de la talla de mis amigos y de mis colegas. Les puse, por cierto, ahí el link de la página de los profesores de la universidad, por si alguien tiene
dudas sobre las líneas de investigación de cada uno de nosotros. Ahí vienen también nuestros datos de contacto por si quieren mandarnos alguna pregunta que haya surgido a partir de este webinar. Pues muchas gracias a la universidad, a TV UTLAP, a todo el equipo que está detrás de Tecnologías de la Información por este trabajo. Cuídense mucho, tengan buen fin de semana. Nos vemos.